Ok, amigos, buenos días, buenos días. Bueno, buenos días para mí en este momento que estoy grabando. Hoy 21 de julio del año de iba a decir 1726, pero es que en mi mente tengo algo que les vengo a comentar. Hoy 21 de julio del año 2026, por aquí, desde Valle de la Pascua, Venezuela, conociendo por acá, por la calle Roble. Ok, calle Roble, del lado oeste. Roble ya al final, prácticamente. Ya al final de Roble. Ahora bien, voy a hacer un recorrido pequeñito de unos minutos. No voy a hacer como así como alguien me comentó en YouTube, que escribí 5 minutos en vivo y esos 5 minutos se transformaron en 18 minutos. Y me escribió la persona, son 5 minutos llaneros, sí, son 5 minutos llaneros. Bueno, porque iba a decir 1726, resulta que un día como hoy, pero en el año de 1726, según documento que encontré en internet, y no son investigaciones hechas por mí, son investigaciones hechas por el doctor Felipe Hernández, que paz descanse, y también otros cronistas, encontraron un documento en una iglesia que en donde en 1726, un día del 21 de julio, fue autorizado por escrito para que poblaran la Aguada de Valle de la Pascua, conduciendo por la calle Cuba, por cierto, conduciendo por la calle Cuba de el sector Bicentenario, lo que conocemos como Carlos Pérez. Entonces, fue autorizado un 21 de julio del año de 1726, ¿ok? Valle de la Pascua. Entonces, en mi ignorancia crónica, pero usando una lógica, que es el documento más viejo que existe textualmente, escrito, autorizado, se podría decir que un día como hoy es la fundación de Valle de la Pascua. ¿Por qué? Porque fue autorizado. ¿Y por qué se puede decir como fundación? Porque recordemos que cuando indica allí que fue en 1726 autorizado Valle de la Pascua, ya quiere decir que anteriormente ya existían personas viviendo aquí. Claro, todo esto eran puros actos, eran puras fincas, eran terrenos, era todo riachuelo, fincas, siembra y criadero de ganado. Era todo este sector. Cambiando un poco el tema, ya de la calle Cuba, y ahorita conduciendo por la calle Brasil. Entonces, en 1726, señores, fue fundado Valle de la Pascua para mí. Y yo diría que hoy, ya cumpliéndose 1726 a 1826, a 1926 y el año 2026, ya estamos hablando de 300 años de fundación, 300 años en que Valle de la Pascua fue fundado, 300 años en que Valle de la Pascua fue autorizado para que se poblara, se dijera, sí, bueno, esto va a ser un pueblo. ¿Por qué? Porque tiene un futuro. Y sí, tiene un futuro prometedor. Son tierras buenas, tierra de ganado, tierra para siembra, son tierras de personas que vinieron para acá a una oportunidad para muchas cosas, entre resguardarse entre los años de las guerras y para prosperar posguerra. Entonces, Valle de la Pascua, sí, 1726, un día como hoy, un 21 de julio, fue autorizado Valle de la Pascua para que creciera como población, para que se poblara, para que las personas vivieran, para que las personas se asentaran aquí y crecieran. Claro, después vienen que quien compró la tierra fue una persona, esa persona se la vende a otro, y ahí va saliendo las generaciones que en mi video subido por allí en Instagram y en Facebook y por supuesto en YouTube comento sobre que, bueno, los apellidos, los 14 hijos, las familias, los apellidos, y qué más otra cosa allí, y las anécdotas de Valle de la Pascua, el loco de la Pascua, la poblada, los molinos, las lagunas. O sea, hay tantas cosas que mencionar de Valle de la Pascua que de verdad que en un solo video no se me es posible. Así que en los dos videos que he sacado, en uno hago énfasis. Esta es la calle Orituco. Hablando de otra cosa, ya va. ¿No se han dado cuenta que extrañamente la calle Orituco es la misma calle Brasil? ¿No se dieron cuenta de eso? Es extraño, ¿verdad? Pero sí,
O sea, salí de una calle para entrar en otra. O sea, pero a la final es el mismo tramo. Yo me voy por aquí por dentro para que veamos por aquí la Vipedi, la organización Vipedi, por aquí por la avenida principal, la Arturo Álvarez Alayón. Bueno, no sé, no me había percatado de eso, pero es que estoy hablando y hablando y como tengo aquí un GPS, porque para poder aprenderme las calles, ¿vale? Entonces viene la vaina y me dice automáticamente calle Brasil, y me cargó calle Orituco. Yo me quedé así como que caramba, ¿qué pasó aquí? Y es la misma calle, o sea, no hay cambio alguno, es la misma calle. Y es lo que lo cambia porque está en un sector. Hasta que llega este sector y a partir de esto es otro sector. Entonces, loco, pero es así. Bueno, lo cierto, volviendo al tema, hoy 21 de julio, me enorgullece que tengo ya semanas en esto diciendo sobre la fundación y me enorgullece porque desde hace que tengo 21 años viviendo aquí aproximadamente y hace como 17 años cuando discutía por redes sociales, por Facebook más que todo, con el doctor Felipe Hernández y con otras personas que son muy cultas sobre la fundación de Valle de la Pascua. Muchos me decían que Valle de la Pascua no tiene fundación, que Valle de la Pascua creció espontáneamente porque no hay documento. Pero es que yo le decía a ellos, pero es que si hay otros municipios, si hay otros pueblos donde creció fue de manera espontánea, no hay una fecha que indica, mira, hoy es la fundación de Valle de la Pascua, esta es la primera piedra. No, muy poco, creo que son pocos los pueblos de Venezuela que tienen eso. Y que es lo que han hecho, que se han tomado documentaciones, la más vieja existente, obviamente bajo escrito, documentos existentes, documentos palpables, y desde allí empiezan a tomar la fecha. Desde allí empiezan a tomar la fecha. Entonces, si este documento, si esto ellos lo encontraron, que es el documento más viejo, que data de 1726, e incluso por allí hay unas anotaciones del año 1690, pero no hay fecha, simplemente que dicen a mediados de 1690, pero esta es la fecha más exacta y palpable posible porque está en documentos dentro de las crónicas e historias de Venezuela y está en Caracas. Y yo no lo busqué, simplemente que lo hicieron público los cronistas y yo lo que hago es un recordatorio, ¿verdad? Como tomando la historia, la iniciativa. Eso es algo así como la bandera del municipio de Leonardo Infante. Leonardo Infante no tiene bandera hasta hace 8 años, 9 años aproximadamente. Y en el año 2017, en febrero del 2017, no, desde enero del 2017 ya yo había empezado a hablar sobre la bandera. Y de hecho había propuesto 3 modelos de bandera y participé 3 veces en la creación de la bandera del municipio Leonardo Infante. Claro, perdí, obviamente. En la primera, cuando hicieron la primera propuesta, que tengo por ahí lo escrito y todo, el único que participó fui yo. En la segunda participamos 2 y en la tercera creo que participamos 4 o 5, de lo cual mi modelo no ganó. No ganó mi modelo de bandera, pues ni modo, así quedó. Ok, tuve que cortar, vamos, para ustedes no va a parecer así, pero para mí sí. Corté la transmisión, corté la grabación. Pero bueno, ya, volviendo aquí, y creo que le había comentado esta mañana sobre el tema de la... Ya hasta se me olvidó, es que con el trabajo se me olvidó, ¿vale? Con el trabajo se me olvidó. Ya no me acuerdo qué es lo que estaba hablando esta mañana, pero bueno, lo cierto. Sigo por acá. Sobre la fundación de Valle de la Pascua, la posible fecha, y lo que los cronistas escribieron. Todo eso, sí, eso ya me acordé, que seguimos hoy 21. Bueno, ese es el tema prácticamente principal hoy de este video, de esta grabación, de este pequeño blog. Espera que pase el carro que anda volando. Nada, hoy 21 de julio del año 2026, iba a decir otra vez 1726. Tengo un empeño con esa fecha, que bueno, aquí, en esta parte aquí, debería haber un epónimo, un busto sobre esa icónica firma, sobre esa icónica autorización
para poblar Valle de la Pascua, ¿verdad? Sí, en el escrito dice así, tal cual, que yo fulano autorizo esto, yo fulano doy pie de que. Entonces deberás ver así como una estatua de dos personas con vestimenta de época de ese siglo, de 1700, del año 1700, donde, siglo XVII, si mal no recuerdo, donde den así como mencionando o haciendo ver la autorización para poblar el municipio. Algo así. O sea, yo en mi desconocimiento de todo este proceso, ¿verdad? En mi desconocimiento cronológico, en mi desconocimiento histórico, pero les recuerdo, estoy recapitulando, no reconstruyendo, recapitulando, retomando todas las notas históricas de cada cronista que ha tenido Valle de la Pascua y de todas las anotaciones, ¿verdad? Buscando, obviamente también uso un poco de la inteligencia artificial, o es que ya dentro de poco ya no sé ni se le va a llamar eso, ni siquiera se le va a llamar inteligencia artificial, pero es que ella también busco por Google y ella me busca, le digo que busque todas las plataformas habidas y por haber, y sí, en toda coincide entre 1725 y 1726. Sin embargo, por ahí también me apareció que ya en 1690, en sus alrededores, en ese lapso de década, ya había indicios de población. Claro, pero retomo al tema. Antes de que autorizaran la Valle de la Pascua, en 1726, esto ya era un hato, y como me han escrito por allí, esto pertenecía a los llanos de Caracas. Estos eran los llanos, estos eran los llanos de Caracas, porque todo esto pertenecía a una misma provincia. Y entonces ya esto aquí ya estaba poblado, esta zona, pero eran hatos, obviamente, de personas ricas de época, pero ya luego fueron cediendo las tierras, fueron vendiendo, a la medida que iban poblando poco a poco, fueron cediendo, después vendiendo, otros donando, y bueno, ya hoy en día es lo que es Valle de la Pascua, ¿ok? Claro, viene todo su cerco histórico, pero yo no voy a estar hablando de temas hasta allá, temas que desconozco, yo solamente estoy comentando y repitiendo lo que en escrito está por los cronistas y por algunos historiadores. Simplemente eso. ¿No es cierto? Volviendo al tema, 21 de julio del 2026, hoy, si fueran tomado esa fecha como fundación de inicio de este pueblo, de esta pequeña pueblo ciudad, nada, estamos cumpliendo realmente 300 años de estas tierras, ya como tal de población, de poblada. 300 años, hoy 300 años. Por cierto, hablando de eso de 300 años, me acordé que estaba viendo el histórico mío en YouTube, de mi canal de YouTube, para aquellos que me están viendo desde Facebook e Instagram. En YouTube yo tengo un canal también llamado Semper Eric, y estaba viendo que hace 4 años fui al cementerio de Chaguarama y ahí me encontré tumbas, creo que la más vieja, si mal no recuerdo, fue de 1885, 89, por allí. La tumba más vieja que pude encontrar. Obviamente encontré un montón de tumbas de Manuit. ¿Cómo hay Manuit allí? Manuit, pero por demás. Así también encontré, me acuerdo que encontré tumbas. Y por cierto, hay un señor que está allí que le conocen como Elías. De hecho, ahí está en la grabación, y él, con sus propias palabras, él me describió todos sus 60 años trabajando en ese cementerio. Y me comenta sobre que había algo que le apareció, sobre algo sobrenatural. Además de que él, limpiando la tumba, también se encontró unas placas de 1902 aproximadamente, donde fue preguntando por los apellidos en esa zona y nadie reconoce, nadie sabe de quién es ese apellido y si esa persona vivió allí o no. Lo cierto es que la placa está allí, son unos apellidos, no son apellidos español, ¿ok? Son, no sé, de otra parte de Europa, pero no es español. Entonces, bueno, es muy bueno que ustedes vayan a ese video, porfa, o sea, para que ustedes saquen sus propias conclusiones y
nada, comenten por allí, le estaré leyendo los comentarios en esa visita que yo hice a ese antiguo cementerio de Chaguaramas. Estoy aprovechando la oportunidad. Bueno, ahora sí me despido y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otra oportunidad. Por acá Eric, y este es mi canal Semper Eric. Espero que lo comenten, les guste y nada, un saludo, se les quiere, se les aprecia, suscríbanse, denle me gusta, denle me gusta.